El día de hoy el tema se llama diseñado para más que sobrevivir. Diseñado para más que sobrevivir. Y la semana pasada hablamos de que Dios nos diseñó con un viaje espiritual para cada uno de nosotros. Nosotros estamos en diferentes puntos de ese viaje espiritual. Y hablábamos de que el primer paso en ese viaje espiritual es conocer a Dios. Ese es el primer paso. Lo primero que necesitamos es tener un encuentro especial con Dios. No solamente conocer de Dios, sino conocer a Dios. El tener una relación muy especial, muy personal con Él, ¿verdad? Eso es bien importante, conocer a Dios. Luego, encontrar la libertad, porque muchas veces estamos tan llenos de situaciones que hemos atravesado, experiencias difíciles, y nos encontramos atrapados. Pero dice la palabra del Señor: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Dios quiere que seamos libres y que podamos ver la vida como Dios quiere que la veamos, y que nos veamos a nosotros mismos como Él nos ve. ¿Cuántos saben que tú no eres lo que tú dice que tú eres? Tú no eres lo que tu jefe o tus papás quizá, o tus amigos u otras personas dicen que eres. Tú eres lo que Dios dice que tú eres. Ni siquiera eres lo que tú crees que tú eres. Tú eres lo que Dios dice que eres, ¿verdad? Entonces necesitamos encontrar la libertad. Y después el tercero decíamos que era descubrir nuestro propósito. ¿Por qué estamos aquí? Dios te creó con un propósito. Y cuando tú ya has descubierto tu propósito, entonces ahora sí puedes marcar la diferencia. Porque Dios no quiere que estemos aquí solamente respirando. Dios quiere que hagamos algo que marque la diferencia en este mundo. Dios te creó con un propósito. Y es el día de hoy de lo que vamos a hablar principalmente. Y muchos de ustedes quizás están pensando, bueno, ¿cómo le hago para marcar la diferencia? Porque yo en esta semana estaba hablando con un joven, y este joven me decía: es que yo no quiero que mi vida pase nada más y mis generaciones no pueda yo dejar un legado, se olviden de que yo existí, sino que yo pueda marcar la diferencia, que yo pueda hacer algo en este mundo, que este mundo que me extrañen, ¿verdad? De que digan: hizo algo, me bendijo, me ayudó, su vida me cambió, algo tocó, esa persona me bendijo, hizo algo en mi vida fue mejor gracias a esa persona. Eso es marcar la diferencia, ¿verdad? Estaba platicando con este joven y me decía, y mira, una de las cosas que podemos hacer, lo primero que podemos hacer, una respuesta sencilla que te puedo dar es: involúcrate, participa sirviendo al Señor. Dios no nos ha llamado a venir a la iglesia, porque recuerda, nosotros somos la iglesia de Cristo. Dios nos llamó a ser la iglesia, y cada uno de nosotros somos parte de este cuerpo. Quiero compartirles una situación que estamos viviendo el día de hoy. El día de hoy, más de la mitad del staff que participa en nuestra iglesia tiene problemas de salud, tiene problemas, diferentes situaciones, y estamos haciendo mil y un cosas con poquitas personas. ¿Y qué es lo que sucede cuando, no sé si de repente a ti se te ha paralizado una parte de tu cuerpo? Y es muy complicado, ¿verdad? O cuando te duele la pierna y no puedes caminar, o te duele la espalda, o alguna parte de tu cuerpo no está funcionando. Es una situación complicada, ¿verdad? Bueno, el día de hoy estamos un poquito así, ¿verdad? Pero gracias a Dios que la presencia del Señor está con nosotros. Y Dios, mientras el Señor esté con nosotros, gloria a Dios, ¿verdad? Cuando Dios no esté con nosotros, ahí sí tenemos que preocuparnos. Pero sabes, involúcrate. Eso es algo que podemos hacer. Todos los que estamos aquí, Dios nos llamó a ser parte. Y no todos tenemos que estar aquí predicando, porque Dios no nos llamó a todos a predicar. Pero podemos hacer muchas cosas. Tú eres importante, tú eres necesario. En esas cámaras puedes estar tú. En esa batería puedes estar tú. En esas congas puedes estar tú. Allá abajo puedes estar tú. Yo recuerdo mucho, y esto lo he compartido en varias ocasiones. Ángel, quien toca la batería y que tiene un problema de salud el día de hoy, nos comparte mucho qué tanto le bendijo la hermana Aure cuando él se había alejado del Señor y él tenía miedo de regresar a la iglesia, de regresar a la reunión. Pero la hermana Aure lo abrazó cuando lo vio. Angelito lo abrazó, lo recibió con tanto cariño. Dice: yo sentí los brazos de Cristo, sentí los brazos del Señor diciéndome: bienvenido, hijo, eres bienvenido. ¿Ves la importancia de un abrazo? Digo, es difícil, necesitas tener tanta teología para poder servir al Señor y dar un abrazo. ¿Para qué no?
Solamente es cuestión de estar dispuesto a servirle. Y sabes, la vida de Ángel, por ese abrazo, Dios hizo un cambio. Dijo, sí, claro, regreso. ¿Qué estaba haciendo yo afuera? ¿Qué estaba yo haciendo lejos de Dios? ¿Verdad? Él regresó sabiendo que siempre Dios está con los brazos abiertos, ¿verdad? Entonces todos los que estamos aquí podemos involucrarnos. Ahora, también el día de hoy quiero llevarte a otro pensamiento, y es principalmente en lo que me voy a enfocar, en este pensamiento. Mira, Dios te quiere hablar. Dios quiere hablarte y decirte, hijo, quiero que me ayudes en esta área. Quiero que sirvas de esta manera. Y Dios, mira, Dios no tiene problemas para hablarnos. Dios nos habla. Nosotros tenemos problemas para escucharlo a Él. Pero Él todo el tiempo nos está hablando. El problema es que tenemos mucho ruido. Hay muchas cosas que nos están llamando tanto la atención que no lo alcanzamos a escuchar a Él. Pero Él todo el Dios me ha hablado viendo una película, ¿verdad? Estoy viendo la película del Rey León y tú eres mi hijo, y te comienza a hablar Dios, ¿verdad? Cuando realmente estás atento a la voz de Dios. Claro que dice su palabra que tenemos la palabra profética más segura en la cual debemos estar atentos, que es la palabra de Dios. Eso no cabe duda, ¿verdad? Pero hay diferentes formas en las cuales Dios nos habla cuando estamos atentos a su voz. Dios te puede hablar a través de tus padres, a través de un amigo, a través de una persona, a través de una canción. Les he contado que en una ocasión Dios me habló a través de Los Temerarios. Y alguno va a decir, gloria a Dios, aleluya, amén. Bueno, cuando ustedes no sé si han escuchado esta canción que dice un día a la vez, que cantan Los Temerarios. Estaba yo bien preocupado, Dios, ¿y qué voy a hacer? Recién casado, ¿y qué voy a hacer, Señor? Y tengo que comprar esto y lo otro, y de repente la Z, y comienzan Los Temerarios, ¿no? Iba yo en el micro, iba a trabajar, recién casado, y comienzan a cantar esta canción, y yo apenas había leído esos versículos, Mateo 6. No te preocupes por el día de mañana, qué vas a comer, qué vas a vestir, qué vas a beber, ¿verdad? Y Dios diciéndome un día a la vez, no te preocupes por el día de mañana. Cuando tú estás atento a la voz de Dios, Dios te habla. Dios te habla de diferentes maneras. Ahora, Dios te habla también a través de sueños y visiones. Dios pone impresiones dentro de ti y te dice, hijo, esto es lo que yo quiero. De repente ves una necesidad y dices, híjole, el pastor, sería bueno que el pastor hiciera esto. ¿Sabes? Dios te lo está diciendo a ti para que quizá tú lo hagas. Tal vez el pastor no se está dando cuenta de esa necesidad, pero Dios te está mostrando a ti que hay esa necesidad para que tú lo lleves a cabo. Y son bien importantes esos sueños, esas visiones, esas impresiones que Dios pone en nuestro corazón. Mira, todos los que estamos aquí somos bien útiles en las manos del Señor. Todos los que estamos aquí. Dice la palabra de Dios en Proverbios 29:18, donde no hay visión, el pueblo perece. Donde no hay visión, el pueblo perece. Bueno, gracias a Dios, aunque ya tenemos una. Aquí todos, por favor. Donde no hay visión, el pueblo perece. Mira, aquí no está hablando de una muerte física, pero quiero que tú te des cuenta qué tan importante es que nosotros tengamos un sueño, tengamos una visión. Y ese es mi anhelo y esa es mi oración. Todos los que estamos aquí, desde el más jovencito hasta el más grande. ¿Quién es el más jovencito aquí? No lo sé. Sí, el pastor Isaac, claro. Ok, aquí hay varios jovencitos hasta el más grande. Bueno, todos. Mi mayor anhelo y mi oración es que el día de hoy salgas con una nueva visión de parte de Dios, con un sueño que vuelvas a soñar. Que vuelvas a soñar. Quizá dejaste de soñar por diferentes cuestiones, pero Dios quiere que vuelvas a soñar. Es bien importante. Dice, de donde no hay visión, el pueblo perece. Cuando tú ya no tienes una visión, comienzas a morir. Dejas de vivir. Y hay muchos zombies, muchos muertos vivientes. Gente que está caminando y que se levanta cada mañana, y pues se levanta porque tiene que ir a trabajar, porque tiene hambre y tiene que generar recursos, ¿verdad? Pero no hay una razón. No hay algo que te levante cada mañana con mucho gusto para poder, gloria a Dios, gracias Señor, otro día más. Este es el día que tú hiciste, voy a gozarme, me voy a alegrar porque tú tienes algo, porque el día de hoy voy a dar unos pasos más para alcanzar los sueños que tú has puesto en mi corazón. Y hay muchas personas, como dice este versículo, donde no hay visión, el pueblo perece. Y por eso hay muchas personas que se están muriendo, porque no tienen, muriendo emocionalmente, espiritualmente. No hay algo por lo cual
levantarse, no tienen esperanzas, no tienen aspiraciones. Tus aspiraciones están muriendo, tus esperanzas están muriendo. Quizá tu matrimonio se está muriendo porque ya no hay sueños, ya no hay una visión conjunta, ¿verdad? Para trabajar en eso. Y quizá lo único que te falta es un sueño de parte de Dios. Algo que Dios, una impresión que Dios ponga en tu corazón y que tú digas, eso es lo que yo tengo que, en eso me tengo que enfocar. Hacia allá yo tengo que caminar y alcanzarlo, porque ese es el objetivo que Dios ha puesto en mi corazón. Todos los que estamos aquí, donde estamos, podemos ser una bendición para otras personas. Todos los que estamos aquí, si tú eres abuelita, puedes ser una grande bendición. Si tú eres una ama de casa, qué bendición el poder guiar, dirigir a tus hijos. Si tú eres un empresario, si tú eres un estudiante, lo que tú seas, donde tú estés, Dios te puede y Dios te quiere usar. Y el día de hoy, déjame decirte una cosa, Dios te está llamando, te está diciendo, hijo, despierta. Ahora estamos hablando de sueños y visiones, pero no es para que comiences a soñar, ¿verdad? Dios te va a dar los sueños, pero no en este momento. Así que si ves que alguien como que ya comienza, Dios, como que ya alguien más está comenzando a darle sueño, le puedes dar un codazo santo, ¿verdad? O un santo codazo. Ok, entonces es bien importante que volvamos a soñar. La versión NBI de este versículo dice, donde no hay visión, el pueblo se extravía. Date cuenta qué tan importante es la visión. El pueblo se extravía. No tienes una visión, no tienes una dirección, lo que sucede es que te comienzas a extraviar. Te pierdes el rumbo. Y por eso hay personas que se levantan y no tienen una razón. No hay un rumbo, no hay ¿para qué me levanto? ¿Para qué seguir? No tengo el deseo de seguir viviendo. Perdiste el rumbo, perdiste la brújula. Y mi anhelo es que el día de hoy Dios te dé esa visión, que comiences a soñar otra vez, porque fuiste creado para la trascendencia, no solo para sobrevivir. Fuiste creado para la trascendencia, para trascender, para vivir una vida y una vida en abundancia. No solamente para estar sobreviviendo cada día y bueno, un día más. No, esa no es la voluntad de Dios para ninguno de nosotros. Fíjate cómo lo dice la versión El Mensaje, de Message. Este mismo versículo. Si la gente no puede ver lo que Dios está haciendo, tropiezan consigo mismas. Cuando tú no te das cuenta de la visión que Dios tiene para ti, tú mismo te estás tropezando contigo mismo, tú mismo te estás poniendo el pie. Pero cuando prestan atención a lo que Él les revela, son muy bendecidas. Cuando tú tienes una visión, Dios te bendice. Y la palabra bendición en hebreo significa feliz en el alma. Mira, cuando tienes la visión de Dios en tu corazón, eso da felicidad, porque sabes que estás haciendo lo importante en esta vida. Puedes hacer muchas cosas y puedes estar alcanzando y logrando. Hay un muy buen libro que creo que se llama Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Y una de las cosas que dice es que puedes estar subiendo la escalera del éxito y alcanzar y lograr y llegar muy alto, y llegas muy alto y estás hasta arriba y de repente volteas y dices, híjole, pero no quería yo llegar aquí. Subí, pero me siento vacío. Estoy solo. No logré muchas cosas, pero no era donde quería yo llegar. Porque estamos perdiéndonos de la visión que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y déjame decirte, nunca es tarde. Con Dios nunca es tarde. Di conmigo, nunca es tarde. Con Dios nunca es tarde. Dios siempre nos da otras oportunidades y más oportunidades. Y por eso hoy mi objetivo es que vuelvas a soñar. Que vuelvas a soñar. Porque mira, mis mejores momentos y mis peores momentos ha sido cuando depende mucho de si yo estoy teniendo presente la visión que Dios tiene para mí. Si yo pierdo la visión, ¿sabes qué? Me deprimo. No me siento feliz. Pero cuando yo sé que estoy trabajando y esforzándome por alcanzar aquello para lo cual Dios me creó, ¿sabes qué? Eso te levanta cada mañana. A veces ni siquiera puedes dormir porque ya quieres que llegue el siguiente día, porque sabes que Dios te creó con un propósito. A cada uno de nosotros, así es como Dios quiere que vivamos, cada uno de nosotros, cada mañana levantándonos con un propósito. Y a lo mejor tú dices, no, pastor, yo sería muy feliz quizás si me cambiaran de jefe, o sería muy feliz si el vecino ya se llevaran al perro a otro lado, ¿verdad? Que el Señor se lo lleve a otro lado. Oye, pero sabes, la felicidad viene cuando tú estás cumpliendo el propósito por el cual Dios te creó. Mira,
Fíjate lo que dice el Salmo 126, 1 y 2. Lo leíamos la semana pasada. Dice: cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sión, dice, éramos como los que sueñan. ¿Cómo es una persona que sueña? Dice, entonces nuestra boca se llenó de risa y nuestra lengua de gritos de alegría. Cuando estás soñando, cuando tienes un sueño de parte de Dios, eso genera alegría. Es algo que Dios pone en tu corazón. ¿Tienes un sueño de parte de Dios? Cada mañana te levantas sabiendo que Dios te creó con un propósito y estás trabajando en ese sueño para alcanzar los sueños que Dios pone en tu corazón. Ahora, déjame hacerte esta pregunta. ¿Alguna vez tú has hecho una lista de deseos? Lo que en inglés se conoce como bucket list. Esa lista de deseos, esos objetivos, esas metas, sueños que quieres realizar antes de morir. ¿Algunos de ustedes han hecho una lista así? Que tienes una lista de los sueños, de los anhelos que quieres lograr antes de morir. No sé si ustedes vieron una película. Levanta tu mano, quiero ver cuántos pecadores hay aquí el día de hoy, incluyéndome a mí. Yo vi esa película, está muy bueno, a mí me gustó, ¿verdad? Se llama Antes de partir. ¿Cuántos vieron esa película, Antes de partir? Donde sale Jack Nicholson y sale Morgan Freeman. Y son dos personas, son dos adultos mayores que tienen cáncer los dos. Uno muy rico, que de hecho es el dueño del hospital. Y hay otro y Morgan Freeman, que no es rico, es una persona común. Y los dos tienen cáncer. Pero Morgan Freeman, el que no es rico, tiene una lista de deseos, su bucket list. Así se llama, creo que en inglés, la película. Y entonces el rico le dice, a ver tu lista. Pues yo tengo el dinero para hacer todo lo que está aquí en tu lista. El ir a este lugar, el viajar, el aventarte de un avión, el manejar autos de carrera. Toda tu lista sin problema. Es más, ¿sabes qué? Vamos a hacerla. Vamos a trabajar. Póngame aquí atención, ahorita resolvemos eso. Vamos a trabajar en esa lista, ¿ok? Entonces nos vamos a enfocar en hacerla. Salen los dos con cáncer. Sabían que pronto iban a fallecer. Y dijeron, vamos a hacerlo antes de morir. Y comenzaron, e hicieron todo lo de la lista, lo comenzaron a hacer. Ahora, se dieron cuenta que a pesar de que estaban haciendo todo eso, la vida es mucho más que ese tipo de situaciones. Hay cosas que son más importantes en la vida que ese tipo de situaciones. Pero déjame decirte, esa fue la moraleja, ¿verdad? Una moraleja muy, muy interesante, ¿verdad? Descubrieron que la vida era mucho más que eso y fue algo muy, muy bueno lo que estuvieron viendo. Ahora, ¿cuántos de ustedes tienen? A lo mejor no tienes esa lista de deseos. Sí, es importante. Yo tengo esa lista de deseos. Y gracias a Dios, déjame decirte que en esa lista de deseos, parte de esa lista de deseos era cambiarnos de lugar. Y gracias a Dios, yo le puedo poner ahí una palomita, ¿verdad? Otro de mi lista de deseos era abrir más grupos en este año. Y gracias a Dios también abrimos más grupos en casa. En este año le pudimos dar. Y tenemos diferentes, ¿verdad? Yo, por ejemplo, y quiero enseñarles una fotografía. Uno de mis sueños es ir a la Torre Eiffel y ahí besar a Regina en la Torre Eiffel. Para los que son envidiosos van a decir que eso se hizo con inteligencia artificial, ¿verdad? Pero ese es mi mayor, bueno, no es mi mayor, pero eso es parte de lo que a mí me gustaría hacer. Ir a la Torre Eiffel y darle un buen beso a mi esposa. Otro, por ejemplo, yo quiero llevar a mis hijos a ver una carrera de la Fórmula 1. Ahí está en mi lista de deseos. Quiero llevarlos, a mi esposa también, aunque también me la llevo, aunque no es muy aficionada, pero me gustaría que los 4 fuéramos a ver una carrera de la Fórmula 1. Es parte, ¿verdad? Quiero llevar a mis hijos. Quiero que Jonathan camine ahí donde, no me acuerdo cómo se llama, Abbey Road, donde caminaron los Beatles. Quiero que Jonathan camine ahí donde caminaron los Beatles, ¿verdad? Quiero llevarlo. Quiero enseñarte cuáles son las instalaciones que yo sueño para nosotros como familia de Dios. Quiero unas instalaciones como estas. ¿Qué les parece? Eso es lo que a mí me gustaría. Eso es parte de mi sueño. Me gustaría algo así, unas instalaciones donde pudiéramos tener como esto era un estadio en Estados Unidos de los Rockets de Houston. Me gustaría algo así para nuestra iglesia. Y yo sé que esto donde estamos el día de hoy aquí es un pasito, ¿verdad? Estamos dando pasos.
estamos dando pasos. Ahora, tú puedes decir, pastor, y eso es bueno que tengamos ese tipo de sueños. Mi anhelo es ver cientos, no solamente decenas, sino cientos y miles de personas siendo transformadas y cambiadas por Dios. Porque yo sé que cada persona que conoce al Señor, Dios lo cambia, Dios lo transforma. Es una vida mejor cuando hacemos la voluntad de Dios, cuando estamos cerca de Dios. Y yo sé que tú y yo conocemos a muchas personas que necesitan conocer a Dios. Y déjame decirte, tenemos todavía espacio aquí. Así que el próximo domingo todos invitemos a alguien, ¿ok? ¿Me pueden ayudar con eso? Invitemos a alguien. Ese es el anhelo. Ahora tú puedes decir, pastor, y será bueno que uno ponga en la lista de deseos cosas que uno sabe que es imposible lograr. Y déjame decirte que dice la palabra del Señor que sí, porque dice su palabra que Él es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Dice el libro de Efesios, Él es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o imaginamos, dice otra versión. Así que tú en tu lista, les voy a dejar una tarea para el próximo domingo. Si no tienes tu lista, comienza a hacer una lista. ¿Qué me gustaría hacer antes de colgar los tenis? Antes de decir adiós a este mundo. ¿Qué es lo que me gustaría hacer? ¿A dónde me gustaría viajar? ¿Cómo me gustaría que Dios me utilizara? A lo mejor, ¿qué relaciones me gustaría resolver? ¿Qué situación en mi alma me gustaría que fuera sanada antes de partir, verdad? Ahora, déjame decirte que ninguno de los que estamos aquí podemos decir, me falta mucho. Yo todavía tengo 30 años, 50 años. La verdad es que ninguno de los que estamos aquí, ni el más jovencito puede tener su vida asegurada. Pero es bueno que tengamos una lista. Entonces, ¿cuántos me pueden ayudar con esta tarea? ¿Ok? Hagamos esa. Te invito a que hagas esta lista. ¿Qué es lo que quiero? Vuelve a soñar. Vuelve a soñar. Dios te ha llamado a más que sobrevivir. Dios no quiere que estés viviendo la vida solamente pasando la vida. Dios quiere que vuelvas a soñar. Cuando comenzamos a soñar, ¿sabes qué? Hasta nos sentimos más saludables. Nos comenzamos a sentir mejor, más saludables. Nos conectamos con Dios. Él nos habla, Él nos recuerda lo que podemos lograr, ¿verdad? Ahora, hay 5 tipos de personas en este auditorio, en este lugar. Hay 5 tipos de personas respecto a los sueños. El primero, personas sin sueño, sin sueños. Personas sin sueños y tampoco sin sueño. Aquí no hay nadie con sueño, ¿verdad? Personas sin sueños. Hay gente que perdió los sueños. Ahora, si tú el día de hoy no tienes sueños, no tienes una visión, no tienes objetivos, quizá es porque no tienes a Dios en tu corazón, no tienes a Cristo en tu corazón. Porque una de las cosas, dice la palabra de Dios en Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y eso tiene que ver con objetivos, con sueños, con una visión del futuro, con metas, ¿verdad? Entonces quizá o no tienes a Cristo en tu corazón o te desviaste. Hay algo que te ha alejado de soñar, de escuchar la visión que Dios tiene para tu vida. Porque en el libro de los Hechos, en Hechos capítulo 2, cuando comenzó la iglesia, el derramamiento del Espíritu Santo en el grupo de discípulos que estaban buscando a Dios, lo primero que sucedió fue el cumplimiento de una palabra profética que estaba en Joel, donde dice que los jóvenes tendrán visiones y los ancianos tendrán sueños. Fue lo primero. Cuando tú tienes a Cristo, cuando tienes a Dios, por supuesto que tienes sueños. Si no tienes sueños el día de hoy y eres un hijo de Dios, algo no está bien. Tienes que hacer algo porque Dios quiere que tú tengas sueños. Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama, pero tenemos que clamar. Si tú el día de hoy no tienes un sueño, clama a Dios. Ahora, clamar a Dios no es hacer una oración de sí, Dios bendíceme y en el nombre de Jesús, amén. Eso no es clamar. ¿Cómo le hace tu hijo cuando te quiere pedir un permiso? Y tú ya le habías dicho que no. Eso es clamor, ¿verdad? Bueno, al menos mis hijos, ¿verdad? Por favor, sí, mira, te prometo, y ¿verdad? Comienzan a clamar, ¿verdad?
Así tenemos que ser con el Señor. Dios, por favor, muéstrame qué quieres tú de mi vida. Aquí estoy. Señor, por favor, dirígeme, guíame, ayúdame a quitar todo este ruido que no me permite escuchar tu voz. Clama a mí y dice la palabra del Señor, yo te voy a responder. Te voy a responder y te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces ese es el primer tipo de personas. Personas sin sueños. Segundo tipo de personas. Personas con un sueño equivocado. Personas con un sueño equivocado. No es un mal. Ahora, un sueño equivocado no significa tener un mal sueño. A lo mejor un sueño pecaminoso. No, puede ser un buen sueño, pero donde Dios está fuera de la ecuación, ¿verdad? Sí, por ejemplo, he escuchado gente que dice a los 40 me voy a jubilar, voy a ser una persona millonaria y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro, pero Dios no figura en su sueño. Y mira, Dios no tiene problemas con ese tipo de sueños, pero sabes, Dios quiere que tú disfrutes y que tú tengas la alegría de estar viviendo para algo de lo que Dios está haciendo en este mundo y que va a trascender la eternidad. Porque mira, todo lo que está aquí, si acaso va a durar 80, 90, 100 años, y toda la riqueza que tú hayas logrado se la vas a pasar quizá a tu yerno, ¿verdad? Y ahí se va a ir todo. Y luego, cuando Dios nos ha llamado a trascender, Dios quiere que tú trasciendas, que tu vida impacte la eternidad, tu eternidad y la eternidad de otras personas. Entonces, fíjate lo que decía el apóstol Pablo. Si había una persona que podía haber logrado grandes cosas, para él era Saulo de Tarso, porque era una persona muy educada, era una persona muy preparada, sabía muchos idiomas, podía hacer muchas cosas. Pero dice el apóstol Pablo, que antes conocido como Saulo, en Hechos 20:24 dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. No me importa qué tanto yo puedo lograr, lo que yo quiero hacer es la tarea que Dios me encomendó. Otra traducción dice la tarea. ¿Qué tarea Dios te ha encomendado? Ahora, como decíamos la semana pasada, no tienes que ser pastor para servir a Dios. Puedes ser un ingeniero y ahí donde tú estás, servir al Señor. Puedes ser un ama de casa, puedes ser un empresario, puedes ser donde tú estés ahí, ese empleado que Dios te usa para bendecir a otros, para bendecir a los tuyos, para hacer una bendición ahí donde tú estás. Ahí tú puedes ser una bendición, ahí Dios te puede utilizar. Pablo literalmente estaba diciendo: he encontrado la mayor alegría de mi vida haciendo lo que Dios me pide que haga. Ahora tú me puedes decir: ok, David o pastor, ¿cómo llego a ese punto? ¿Cómo puedo yo tener ese sueño de parte de Dios y comenzar a enfocarme a cumplir el propósito de Dios? Bien fácil. Hay una palabra que no nos gusta, pero que es súper importante y que esto va a traer mucha, pero mucha felicidad, mucha alegría, mucha satisfacción a tu vida, y es la palabra rendición. Dile a tu vecino: ríndete. Eso es lo que Dios quiere, que nos rindamos a Dios, que le digamos: Dios, me rindo, ya no voy a estar peleando por querer hacer mi voluntad. Señor, Dios, quiero hacer tu voluntad. ¿Qué quieres tú que yo haga? ¿Cómo quieres tú que yo lo haga? Ya basta de estar queriendo hacer las cosas a mi manera, porque muchas veces Dios dice: ok, ¿quieres que sea a tu manera? Pues dale, síguele, ni modo, va a ser a tu manera, con las consecuencias por hacerlo a tu manera, ¿verdad? Pero cuando tú le dices: Dios, aquí estoy, me rindo por completo, te rindo mi vida 24/7, todo el tiempo, de lunes a lunes, no solamente el domingo un ratito, ¿verdad? Hay que ir a la iglesia, bueno, señor el pastor, no, todo el día, el lunes, el martes, el miércoles, donde estoy, ahí, Señor, el día de hoy, mira, Padre, hoy tengo que ir a ver unos clientes. Padre, estoy aquí en el trabajo, usa mi vida. Señor, estoy aquí en mi casa, donde estemos, ¿verdad? Te rindo mi vida, te rindo mi corazón. Este carro, Padre, es tuyo, mi casa es tuya, todo lo que tengo, Padre. Tu palabra dice que de lo recibido de tu mano te damos. Señor, todo es tuyo, Padre. Yo soy un administrador de los recursos que tú me das. Así es como logramos, ¿verdad?, rendirnos por completo al Señor. Entonces hay personas sin sueños, hay personas, los segundos son personas con un sueño equivocado, los terceros son personas
con un sueño estancado. Quizá Dios te dio un sueño y comenzaste a trabajar y estabas muy contento, pero por una u otra razón se estancó. Llegó un momento en que no se logró quizá tan rápido como tú hubieras querido y se estancó y se quedó ahí. Ese sueño lo planeaste, pero se ha estado apagando. Y mi oración y el día de hoy lo que yo quiero animarte es: vuelve a soñar. Si por alguna razón, mira, todos los que estamos aquí de repente hay cosas con las que chocamos. La vida no es, ¿cuántos ya se dieron cuenta que la vida no es perfecta? ¿Verdad? A veces las cosas no resultan como quisiéramos. El único que no nos falla es el Señor. Pero aquí hasta la tecnología nos falla. Todos fallamos, ¿verdad? Todos fallamos. Esta vida no es color de rosa. Y a veces las cosas no se dan como quisiéramos. Pero volvamos a soñar. No te quedes estancado. Dios no te llamó a estar sobreviviendo. Mira, si el día de hoy vuelve a respirar profundamente. Si el día de hoy estás respirando, es porque Dios tiene un propósito para tu vida. ¿Cuántas personas hace 3, 4 años dejaron de estar con nosotros? Pero si tú estás aquí es porque Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito para tu vida. Así que vuelve a soñar. Vuelve a soñar. Y en ocasiones la razón por la que nos estancamos en nuestras vidas es porque tenemos demasiado de este mundo y muy poco de Dios. Pero cuando nos llenamos de la presencia de Dios, comenzamos a volver a soñar, ¿verdad? El mismo apóstol Pablo le decía a un pastor joven, le decía en segunda de Timoteo, a Timoteo le decía, segunda de Timoteo 1:6, dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Avívalo. Ese fuego se está apagando. Hay que ¿cómo? Atizar, ¿verdad? Esto es atizar. Hay que atizarle otra vez a ese sueño. Quizá lo perdiste, pero recuerda el llamado que tienes. ¿Cuántas personas aquí tienen más de 10 años, quizá 30, 50 años de conocer al Señor, y ese sueño se apagó por diferentes razones? Y Dios el día de hoy te está diciendo: atice ese sueño, avive ese sueño que Dios puso en tu corazón. Es hora de recuperar el sueño que Dios te puso en el corazón. Dios quiere que vuelvas a soñar y que hagas algo radical para poder otra vez recuperar ese sueño. Ahora, el cuarto tipo de personas con sueños poco claros. Tienes un sueño pero está muy vago, no está claro, no sabes exactamente, no has dedicado tiempo para pensar en ese sueño y escribirlo. Mira, sabes, los sueños se escriben, las visiones se tienen que escribir. Lo que Dios pone en tu corazón es bien importante escribirlo. No entiendo por qué las personas, cuando Dios les dice que hagan algo, no lo escriben, cuando Dios nos dice que lo hagamos. A lo mejor este versículo que vamos a leer quizás tan profundo, tan complicado de entender, que las personas no lo aplican. Y fíjate lo que dice la palabra del Señor en Habacuc 2:2. Fíjate, dice: escribe la visión. Es complicado eso. Es difícil entender que Dios quiere que escribamos la visión. No, o sea, lo está diciendo clarito: escribe la visión. Si Dios puso algo en tu corazón, si Dios te está llamando a hacer algo, escribe la visión. Si tienes un pizarrón, escribe la visión. Si tienes a lo mejor tienes una pared así que dices: en lugar de estar poniendo algo, ahí voy a escribir la visión que Dios pone en mi corazón para que la tenga yo presente. Dice: escribe la visión y grábala en tablas para que corra el que la lea. Tienes que tener presente lo que Dios quiere para ti. Señor, tú me llamaste, tú quieres que yo logre esto en mi vida, tenla presente. Escribe la visión y escríbela en tablas, grábala en tablas para que corra el que la lea. En otras palabras, si tú no lo escribes, no lo vas a leer. Y si no lo lees, no vas a correr para hacerlo. Pero cuando tú lo tienes escrito y constantemente lo estás viendo, te acuerdas, ¿verdad? Es algo que yo procuro hacerlo constantemente. Lo tengo ahí en mi calendario y constantemente en mi celular me aparece: revisa la visión, revisa la visión. Y entonces lo reviso y digo: ok, tengo que seguir orando por un lugar, ¿verdad? Por un nuevo lugar. Gracias a Dios por el lugar donde estábamos, pero necesitamos un nuevo lugar. Y orando continuamente, tengo que orar. Quiero irme a Londres con mi familia, ¿verdad? Quiero darle un besote a Regis ahí en la Torre Eiffel.
que tengo que hacer? ¿Cómo lo puedo lograr? ¿Qué pasos puedo dar el día de hoy? Señor, ayúdame. Yo sé que para mí no está en este momento en mis posibilidades, pero ¿hay algo imposible para Dios? Para Dios no hay nada imposible, ¿verdad? Escribe la visión. Tenemos que tener la visión clara y tenerla presente. Y por último, 5, el otro tipo de personas que hay en este auditorio: personas con un sueño de Dios. Personas con un sueño de Dios. Y yo declaro y yo confieso que el próximo domingo, todos los que estamos aquí, los que nos están viendo en la transmisión, los que van a ver la transmisión, todos vamos a tener un sueño de parte de Dios. Dios quiere que seamos parte de este grupo. Personas con un sueño de Dios, ¿verdad? ¿Cuáles son esas personas con un sueño de Dios? ¿Cuáles son los sueños de Dios? Son sueños que honran a Dios, que le dan gloria a Dios, ¿verdad? En otras palabras, no un sueño que solamente te enorgullece de poder decir, sí, logré esto, alcancé esto. ¿Y de qué manera eso está impactando la eternidad de otras personas? ¿De qué manera está impactando la vida de otras personas? ¿Cómo eso está dejando un legado para las siguientes generaciones? Tu vida puede dejar un legado para las siguientes generaciones, no importa la edad que tengas. Porque a lo mejor tú puedes decir, ay, es que yo ya estoy viejito. No importa. No sabes cuántas personas, no recuerdo en este momento, el coronel Sanders de Kentucky Fried Chicken, ¿verdad? Ustedes lo ven ahí en la fotografía, ya era una persona mayor. ¿Cuántas personas han logrado sus mejores momentos en las edades maduras? Tienes ya toda la experiencia. A lo mejor no tienes la fuerza, pero yo me pongo a pensar en Caleb. Caleb fue inteligente. Caleb, el que menciona la palabra de Dios, 80 años, pero dijo, yo me siento tan fuerte como para ir a conquistar esa montaña. Pero la verdad es que no lo conquistó él, pero tenía a su hija. Y dijo, el que me ayude a conquistar esa montaña, le doy mi hija. Él no se puso a pensar si tenía fuerza, si ya estaba viejito. Él dijo, ¿qué tengo? Estos son los recursos. Con los recursos que tengo, con eso lo voy a hacer. ¿Qué tenía? Una hija. ¿Y qué dijo Toniel? Pues su hija, sí, yo sí le entro, ¿verdad? Y fue y conquistó y lo logró. Con los recursos que tenía, no se puso a pensar, no, yo ya no puedo. No, él se puso a pensar lo que tenía. ¿Sabes qué es lo que a veces nos detiene? El ponernos a pensar lo que no tenemos y no valorar todo lo que sí tenemos. ¿Qué es lo que sí tienes? Deja de estarte poniendo de pretexto lo que no tienes y enfócate en lo que sí tienes. Esa mujer que le dijo al profeta, no tengo nada, me estoy muriendo, más bien vienen por mis hijos, se los van a llevar, porque debemos mucho dinero y se los van a llevar esclavos y no tengo nada más que unas pocas vasijas. Más que suficiente con eso, y tengo amigos que me pueden prestar otras vasijas. ¿Qué es lo que tú sí tienes? Porque muchas veces decimos, no, Dios, es que yo no tengo nada. No tengo nada, no soy nada, no soy nadie. Mentira del diablo. Tú tienes todo lo que necesitas para cumplir el sueño que Dios va a poner en tu corazón. Tú hoy lo tienes. Y si no lo tienes hoy, si sigues trabajando en eso, Dios te lo va a dar. En el camino Dios te lo va a dar. Pero necesitas comenzarte a mover. Entonces aquí yo declaro que hay personas con el sueño de Dios. Personas con el sueño de Dios. Ahora, mira, es bien importante esto que te voy a decir. La palabra de Dios nos habla de 2 juicios. Hay un juicio, el juicio del gran trono blanco, que es el juicio donde Dios va a decir, los de mi derecha son los que le entregaron su vida a Cristo, y no porque ellos sean buenos, sino porque yo fui bueno y ellos recibieron mi amor, recibieron el regalo de la salvación. Vamos a estar con Él en el cielo, ¿verdad? Eso se llama el gran trono blanco. Pero hay otro juicio por el cual vamos a pasar como hijos de Dios. Y no es un juicio donde se nos va a juzgar para ver si estamos con Dios o no, sino más bien es un juicio de recompensas, donde se nos va a estar diciendo qué recompensa nos toca a cada uno de nosotros de acuerdo con lo que hayamos hecho. Porque hay personas que dicen, pues yo ya soy cristiano, aunque sea de panzazo voy a llegar al cielo, ¿verdad? Ya no importa si hago, si no hago, si voy, si no voy, ya le entregué mi vida a Cristo. ¿Y qué onda con el tribunal de Cristo? Porque la palabra de Dios nos habla del tribunal de Cristo, y ahí nos van a decir, a ver, Edgarcito,
¿verdad? Edgarcito, a ti te di esto, te di tiempo, te di fuerzas, te di estos talentos, te di estos dones, hice esto por ti. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué hiciste con lo que yo te di? Así a cada uno de nosotros Dios nos va a pedir cuentas. Y ahí sí no va a haber de que no, pues es que mi mamá, no es que no. Ahí sí Dios nos va a pedir cuentas. Y a Dios alguien se lo puede cuentear. No, ¿verdad? Dios a cada uno de nosotros nos va a pedir cuentas. Y dice la palabra del Señor, lo que Dios mediante todos los que estamos aquí vamos a escuchar va a ser un bien buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Porque no vamos a llegar al cielo a estar tocando el arpa y aburridos. Dice, sobre mucho te voy a poner. Va a haber mucho que hacer, ¿verdad? Y vamos a disfrutar en los cielos. Ese juicio por el que vamos a pasar, el tribunal de Cristo, no es para ver en dónde vamos a pasar la eternidad. Eso ya está decidido si le entregamos nuestra vida a Cristo. Más bien es cómo vamos a pasar la eternidad. ¿Cómo vas a pasar la eternidad? ¿De panzazo? ¿O disfrutando de todo lo que Dios tiene para ti, para mí? Y que Dios te diga, perfecto, lo que yo te di lo aprovechaste al máximo. La capacidad que te di, los talentos que te di, los recursos que te di, todo lo que yo te di, la belleza que te di, ¿verdad? Todo lo que Dios a cada uno de nosotros nos ha dado, ¿cómo lo estás aprovechando? Por eso Dios quiere en cada uno de nosotros poner ese sueños que se levanten contra las injusticias que hay en este mundo. Mientras yo esté aquí no voy a permitir que eso suceda. Así que yo voy a hacer algo. No importa que aunque sea comience por una persona, pero yo quiero que Dios me dé un sueño, por ejemplo, que luche contra las injusticias que hay en este mundo. Aquello que quizá parezca algo imposible, aparentemente imposible, un sueño. Mira, Dios quiere que soñemos ese tipo de sueños. Que digas, es que esto es imposible, pero eso te mantiene de rodillas clamando a Dios. El ver, por ejemplo, lo que yo les estaba mostrando, ese auditorio de miles de personas, pueden decir, uy, pastor, eso es imposible. Para Dios no hay nada imposible. Dios todo lo puede hacer. Ese sueño que Dios ha puesto en tu corazón, o que Dios está poniendo en tu corazón, o que Dios va a poner en tu corazón, es importante que sea un sueño imposible para ti. Porque si tú lo puedes hacer, ese no es un sueño de Dios. Pero si necesitas de la intervención de Dios, es porque ese sueño es un sueño que viene de parte de Dios. Ahora, mira, quiero terminar con esta historia de un ciego que se acercó al Señor Jesús. Podemos encontrar esta historia en Marcos capítulo 8, 22. Dice, cuando llegaron a Betsaida, algunas personas llevaron un ciego a Jesús y rogaron que lo tocara. Los amigos llevaron al ciego y le dijeron a Jesús cómo lo tenía que sanar. Señor, tócalo. Y sabes, muchas veces Dios no hace las cosas como nosotros pensamos que se deben hacer. Y Dios las hace completamente diferentes. Así es que no te espantes cuando Dios lo hace diferente. Dios, es que yo estoy esperando que hagas esto, que me respondas. Y Dios muchas veces lo hace distinto. Le habían pedido que lo tocara. ¿Y sabes qué fue lo que hizo el Señor? Dice la palabra de Dios que Él hizo y le escupió en los ojos. No lo tocó y le escupió en los ojos. Y entonces dice que oró y le preguntó al ciego, ¿puedes ver? Pero primero una de las cosas que hizo fue sacó al ciego de donde estaba, ¿verdad? Lo sacó fuera de la ciudad. Y muchas veces para que tú recibas el sueño que Dios tiene, a veces nos tenemos que mover del entorno en el cual estamos, porque quizás ese entorno no nos está permitiendo escuchar la voz de Dios. Para recibir el milagro de Dios quizás te tienes que mover de ciertos entornos que no te están permitiendo. Ahora, el Señor Jesús hizo este milagro, oró por el ciego, escupió en sus ojos, le dijo, ¿puedes ver? Y el ciego le dijo, veo a los hombres como si fueran árboles. Ahora la pregunta es, ¿cómo sabía cómo eran los árboles? Porque seguramente este ciego antes había visto, pero perdió la vista. Ya no tenía visión. Perdió la visión. Había perdido la visión. Y el versículo 25 dice, entonces Jesús puso otra vez. Di conmigo, otra vez.
Jesús puso otra vez las manos sobre sus ojos y él miró fijamente. Y él miró fijamente y fue restaurado y veía todo con claridad. Este hombre que había perdido la vista, que la visión que Dios le había dado se había perdido. Mira, no es porque Jesús a la primera no lo pudo haber sanado. Yo creo que aquí Dios nos quiere enseñar que Él otra vez te puede dar la visión que tú en algún momento perdiste. Y esa es mi oración el día de hoy. Si tú perdiste la visión, si has perdido el rumbo, hoy Dios te puede dar esa visión. Porque Dios quiere que todos tengamos una visión, que estemos peleando por el sueño que Dios pone en nuestro corazón, porque eso te da vida. El pueblo que no tiene visión perece. Donde no hay visión, el pueblo perece. Y muchas veces quizá por eso te sientes morir, sientes que eres un muerto viviente. Necesitas de la visión de Dios, del sueño de Dios en tu vida. Hoy tú necesitas del sueño de Dios en tu vida. Quiero invitarte a que te pongas de pie. Quiero orar por todos los que estamos aquí y que Dios recupere ese sueño que Dios en algún momento puso en nuestro corazón. Cierra tus ojos. Padre, ayúdanos a ver otra vez. Padre, oramos por un viento fresco. Oro por un viento fresco, Señor, que venga a la vida de cada uno de nosotros. Permítenos estar atentos a tu voz y poder volver a escuchar lo que tú quieres para cada uno de nosotros. Padre, que podamos salir de este lugar clamando, Señor, como dices tú, clama a mí, yo te responderé. Que podamos recordar, Padre, esta palabra, que cuando clamamos a ti, tú nos escuchas. Tú quieres hablarnos. Tú quieres hablarnos, Señor, y darnos ese sueño, Padre, y no estar caminando con sueños lejanos a ti, sueños que no vienen de Dios y que solamente nos conducen a sentirnos vacíos, inconformes, aunque quizás logremos grandes cosas. Pero cuando esos sueños no tienen el impacto, la impresión de la eternidad, Padre, no producen ese anhelo que tú quieres, esa alegría que tú produces cuando sabemos que estamos haciendo algo que va a impactar la eternidad. Señor, clamo para que los que estamos aquí todos podamos recuperar esa visión, Señor. Otra vez podamos ver con claridad lo que tú quieres para cada uno de nosotros. Habla nuestras vidas, Señor, que esta semana sea una semana muy especial. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.